Hola, buenas noches. Dando respuesta a qué es una máquina térmica, debemos de tomar en cuenta que este es un dispositivo que tiene por objetivo convertir el calor en trabajo. Para ello, pues se va a basar en distintas sustancias, como lo puede ser pues el aire, la gasolina, el vapor de agua, lo que generará transformaciones termodinámicas de manera cíclica. Esto para que las máquinas pues puedan funcionar de manera continua y a través de dichas sustancias pues van a absorber calor. Comúnmente pues a esto se le conoce como foco térmico, lo cual pues se transformará posteriormente en trabajo. Entre las máquinas térmicas pues tomamos en cuenta, por ejemplo, la máquina de vapor de los trenes antiguos que podían pues producir el trabajo necesario para conducir el tren. Entonces aquí específicamente pues debemos de tomar en cuenta que esto se basa en el segundo principio de la termodinámica, que está motivado por la necesidad de aumentar la cantidad de trabajo producido pues para determinada cantidad de calor absorbido. Entonces debemos de tomar en cuenta que las máquinas térmicas pues van a funcionar llevando una sustancia de trabajo a través de un ciclo. Entonces, su medida más importante, pues va a ser como tal la eficiencia, que simplemente pues sacamos lo dividido por lo que metemos durante cada ciclo. Específicamente, pues donde he visto máquinas térmicas en funcionamiento, en mi caso particular, pues debemos de tomar en cuenta que algunos ejemplos muy prácticos serían los motores de combustión interna, como los que utilizan pues la mayoría de los automóviles actuales, y también existen motores de combustión externa, como las máquinas de vapor que se utilizan pues en los antiguos trenes de vapor, como lo mencionaba anteriormente. Explica su función utilizando un ejemplo real que te resulte interesante. Pues principalmente en mi caso, pues yo investigué los motores de gasolina de los automóviles actuales como tal. Entonces, pues tomando en cuenta que todas las máquinas térmicas necesitan una fuente de calor a alta temperatura y un receptor de calor a baja temperatura que se le conoce como foco frío, pues la diferencia entre estos dos como tal, pues va a ser lo que permita extraer el trabajo. Entonces, cuando tomamos en cuenta el motor de combustión interna, como lo es el de un automóvil de gasolina, pues tenemos que tomar que la fuente de calor de alta temperatura será la explosión de la mezcla de aire, el combustible dentro de los cilindros, que puede alcanzar unas temperaturas bastante elevadas. A lo que refiere la literatura puede ser entre los 1500, incluso hasta los 1800 grados centígrados. Mientras que el foco frío pues va a ser el aire exterior que va a estar a una temperatura mucho menor. Esta puede estar a una temperatura ambiente, por ejemplo, de 25 grados centígrados. Entonces el proceso pues se va a desarrollar en ciertas etapas como tal. Primeramente pues en la etapa de admisión pues el pistón va a descender y va a permitir pues que se mezcle el aire y la gasolina en el cilindro, llenando de combustible potencial. Luego, pues en la compresión el pistón volverá a subir, aprieta y comprime la mezcla, aumentando la presión y la temperatura. Posteriormente, pues va a sufrir una combustión y expansión, donde se va a convertir la energía térmica en trabajo mecánico. Entonces aquí las bujías específicamente pues van a generar chispas que van a encender la mezcla y esto va a provocar una explosión controlada. Los gases resultantes pues se van a expandir como tal, empujando pues al pistón hacia abajo. Este movimiento va a ser un movimiento lineal y es importante mencionar que va a ser transmitido a través de la biela de cigüeñal y se convierte finalmente en movimiento giratorio que va a hacer rodar como tal a las ruedas del coche. Y también pues tenemos que tomar en cuenta que la etapa final pues va a ser el escape,
donde el pistón pues va a volver a subir, va a expulsar los gases quemados hacia el exterior a través del tubo de escape. Y bueno, estos gases pues van a estar sumamente calientes, pueden llegar hasta los 400 grados centígrados. Sin embargo, pues tomemos en cuenta que estos van a estar más fríos que en el proceso de combustión. Entonces, la liberación de calor pues va a ser fundamental porque va a representar pues que la energía como tal, pues que no toda la energía pues se puede convertir en trabajo. Entonces, debemos entender pues que este proceso no va a ser perfecto. De todo el calor que se genera al quemar la gasolina, pues solo un 25% aproximadamente se va a transformar como tal en el trabajo que moverá el automóvil. En el caso de la eficiencia térmica, el concepto específicamente, pues tenemos que tomar en cuenta que esta eficiencia térmica pues va a expresar la fracción de calor que se convierte en trabajo útil como tal. Se presenta con el símbolo N y se calcula pues mediante la fórmula que es N igual al trabajo útil sobre la entrada total de energía térmica de la fuente caliente. Aquí tenemos que entender pues que las máquinas como tal suelen tener una eficiencia que va entre el 30 y el 50%. Esto debido a sus limitaciones y dependiendo del tipo de máquina pues va a tener sus limitaciones como tal. Para mí el aprovechamiento de energía significa que obtengamos el máximo trabajo útil posible a partir de una cantidad determinada de energía, minimizando como tal pues las pérdidas que sean innecesarias. En este sentido, pues no vamos a crear más energía, sino que vamos a hacer más eficiente el proceso para que no se pierda pues tanto recurso como tal. Ujú. ¿Qué ocurriría si tu celular solo utiliza el 10% de la batería para funcionar y el resto se desperdiciara como calor? Aquí específicamente pues deberíamos de tomar en cuenta que si nada más pues tenemos un 10% de batería para funcionar y relativamente lo demás se convierte en calor, pues haría principalmente que el teléfono pues se calentara de manera muy rápida y esto pues generaría que no lo podamos tener ni siquiera en la mano pues por el calor que se va generando. También pues su duración de batería útil pues estaría demasiado disminuida, pues prácticamente estaríamos hablando que por cada 10 horas pues nada más se utilizaría una hora de batería útil. Entonces, relativamente, pues cargar este dispositivo representaría una mayor cantidad de tiempo que el beneficio real que brindaría, desperdiciando pues como tal una gran cantidad de recursos, de electricidad, de tiempo, de dinero, de energía como tal. Mencionando por qué no es imposible construir una máquina que convierta todo el calor en trabajo sin pérdidas, acorde pues al enunciado de Kelvin Planck, que se basa en el segundo principio de la termodinámica, pues aquí tenemos que entender que es imposible construir una máquina que operando de manera cíclica pues produzca un único efecto de la extracción de calor de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. En este sentido, pues construir una máquina que convierta todo el calor en trabajo, pues sería completamente imposible, puesto que siempre es necesario intercambiar calor con el segundo foco, que viene siendo el foco frío como tal, del que forma parte el calor absorbido, que se expulsa como calor de desecho al ambiente. Debemos de tomar en cuenta pues que todas las máquinas desperdician cierta cantidad del calor específicamente, que se va como calor de desecho al ambiente. Entonces, esto implicaría que el rendimiento de una máquina térmica, que según el primer principio de la termodinámica podría ser igual a la unidad, es en realidad siempre menor
que la unidad como tal. Entonces aquí el enunciado de Kelvin Planck, de manera negativa específicamente, pues nos dice que no es posible, pues lo que no es posible como tal, y sin justificar pues de manera previa, reflejando pues como tal un hecho empírico que no ha sido refutado por ninguna experiencia como tal. Entonces aquí, en el caso del segundo principio de la termodinámica, acudiendo a la visión microscópica de los sistemas, pues este enunciado va a establecer una simetría marcada entre lo que es el calor y el trabajo específicamente. Mientras que según el primer principio, pues ambas son formas de variar la energía interna de un sistema, pues el segundo principio nos va a establecer una diferencia en la que establece pues que la máquina puede transformar todo el trabajo en calor y una máquina pues no puede transformar todo el calor en trabajo como tal. Entonces, este enunciado pues será importante en el sentido de que este tipo de sistemas pues son cíclicos, ya que sí es posible transformar todo el calor en trabajo siempre que no sea un proceso cíclico como tal. Y todo el calor pues se puede transformar en trabajo, pero el proceso no es cíclico, pues esto debido a que el volumen final del sistema es diferente del inicial como tal. Entonces, el enunciado específicamente pues establece que es imposible construir un motor térmico que operando en un ciclo, pues su único efecto sea extraer el calor de un depósito y convertirlo completamente en trabajo como tal, por lo que ninguna máquina sería perfecta y siempre habría una cuota de calor pues que debe de ser desperdiciada hacia el ambiente pues como tal. Ujú. ¿Cómo influye esta limitación en el diseño de tecnologías y en la producción de energía? Aquí específicamente, pues todos los que somos o los que vamos a ser ingenieros biotecnológicos, pues debemos de tomar en cuenta que esta teoría o esta ley específicamente, pues no debe de ser ignorada, pues, porque nos va a dar la guía de cómo realizar un sistema que sea eficiente y que nos permita pues generar el mayor aprovechamiento de calor y energía como tal. Entonces debemos de tomar en cuenta la eficiencia, donde debemos de evitar como tal las pérdidas y pues debemos de evitar de generar de minimizar esas pérdidas específicamente. Entonces vamos a buscar siempre que esas máquinas sean eficientes y vayan lo más posible a su límite teórico. Aquí el calor residual pues también es algo muy importante porque si existe mucho calor residual que se está desperdiciando, pues relativamente estaremos hablando de que existe una ineficiencia en esos sistemas como tal. Los materiales también es algo bastante importante, puesto que vamos a buscar y desarrollar constantemente los sistemas con nuevos materiales. Estos materiales deben de ser capaces de soportar temperaturas, porque pues existe mayor diferencia de la temperatura entre la fuente de calor y el foco frío. Y esto permite en teoría pues que exista una mayor eficiencia. En la producción de energía, pues específicamente la influencia que hay, pues debemos de tomar en cuenta pues que tenemos muchos desafíos como tal energéticos y ambientales. Entonces aquí pues en el caso por ejemplo de las grandes termoeléctricas como tal, pues necesitan cantidades que son muy grandes de recursos naturales como el agua de los ríos o de los mares y estas las utilizan pues para que actúen como su foco frío y condensar como tal el vapor. Entonces aquí pasa algo interesante que
viene siendo la contaminación térmica de estos cuerpos. Es una consecuencia directa e inevitable del enunciado de Kelvin Planck. Aquí específicamente es importante tomar en cuenta que el enunciado de Kelvin Planck explica pues también por qué las energías renovables como la eólica, la fotovoltaica, pues son tan valiosas como tal. Pues estas tecnologías no son máquinas térmicas, convirtiendo la luz o el movimiento directamente en electricidad. Y esto lo realizan pues sin la necesidad de un foco caliente y otro frío, por lo que no están sujetas pues a la misma limitación de la eficiencia que, que lo que son los sistemas específicamente. Entonces se puede convertir como tal un porcentaje mayor de la energía que reciben pues en trabajo útil. En el caso de la segunda ley de la termodinámica, pues tenemos que tomar en cuenta que explica pues por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no fluye al contrario, pues de los cuerpos fríos a los cuerpos calientes. Aquí tenemos que tomar en cuenta que de forma espontánea en la naturaleza, pues la energía va a fluir o transmitirse desde el estado de mayor energía al de menor energía. Entonces, la segunda ley específicamente, pues pone límites de las formas en las que energía se puede transformar y se puede utilizar. Aquí tenemos que tomar en cuenta también, pues que el rendimiento, por ejemplo, de las máquinas, pues nunca va a lograr ser del 100%, pues siempre están presentes formas de energía que no vamos a poder aprovechar y esto pues por múltiples causas, pues como tal también se puede tomar en cuenta pues el roce de las piezas y otras cosas. Entonces, esta ley pues nos va a poner los límites de las formas en las que la energía se puede transformar y utilizarse. En este caso pues también es importante tomar en cuenta la situación de lo de la entropía, donde la segunda ley pues nos indica la dirección en la que un proceso termodinámico se lleva a cabo y es aquí pues donde va a entrar este concepto en función como tal, porque nos establece pues cuánto desorden va a presentar un sistema. Entonces la entropía es la forma de expresar cuán reversible o irreversible será un proceso termodinámico. Entonces, según la segunda ley de la termodinámica, en la naturaleza pues se van a favorecer los procesos donde existe un aumento en la entropía. Existen múltiples ejemplos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta eh, la mantequilla derretida, pues aquí, tomando en cuenta esto, pues esta nunca se va a solidificar cuando tiene un calor constante, a menos que esa mantequilla pues se introduzca en el refrigerador como tal. También tenemos en cuenta lo de los cubos de hielo, pues cuando están a 0 grados centígrados en un vaso de agua, pues se derrite agua a 0 grados centígrados. La sopa caliente como tal también, pues está en un tazón de sopa caliente, pues se enfría por la transferencia de calor que se va generando hacia el entorno específicamente. Y como cierre, bueno, tomando en cuenta para qué es importante esto para los biotecnólogos, pues tenemos que tomar en cuenta que lo que acabamos de ver pues son herramientas que nos permiten diseñar y optimizar procesos biotecnológicos. Nos permite establecer pues qué tantas son las pérdidas de las máquinas y cómo generar eficiencia en las mismas, que finalmente pues es lo que buscan los empresarios, que exista cierta eficiencia, que se optimicen los recursos y que relativamente el funcionamiento sea adecuado. Entonces también pues nos ayuda a entender
por qué hay ciertos procesos en el organismo también de los seres humanos, de los animales, que pasan pues acorde a estas leyes. Específicamente pues tomamos en cuenta pues las reacciones metabólicas, el transporte de la membrana, la síntesis de las biomoléculas y la generación de energía, que va a estar pues gobernada por este principio como tal. Entonces, tomando en cuenta esto, pues como hemos visto en las unidades previas y en esta misma unidad, pues los biotecnólogos van a diseñar bioreactores que nos permitan producir como tal antibióticos, enzimas, que permitan que se genere una biodegradación acorde a lo esperado, pues, y acorde a cómo fluye la energía y cómo se transforma en este tipo de sistemas. ¿Qué consecuencias tendría ignorar la segunda ley de la termodinámica en la biotecnología? En este sentido, pues tenemos que tomar en cuenta que se desarrollarían, por ejemplo, bioreactores y maquinarias, pues que sean sumamente ineficientes. Pues finalmente lo que nos dan a entender estas leyes y estos conceptos que hemos venido analizando, pues es que se busca la eficiencia y la menor pérdida de calor como tal. Prácticamente que el trabajo que genera la maquinaria pues sea el óptimo. Entonces, en este sentido, pues si se consume una gran cantidad de energía y la producción no es acorde a lo esperado, pues se generan pérdidas económicas que impactarán directamente a los empresarios. Entonces, aquí, por ejemplo, también cuando no entendemos la situación de lo de la entropía, pues va a ser imposible como tal predecir y controlar algunos procesos de degradación de los productos biotecnológicos, por ejemplo, las proteínas que se desnaturalizan, las vacunas que van perdiendo potencia y los medios de cultivo que se contaminan, como pudimos ver en ejemplos de unidades previas, precisamente se nos establecía pues, la importancia de esto en los bioreactores. Entonces, aquí también, pues bueno, como mencionaba anteriormente, pues la pérdida de recursos es algo que es muy importante en este sentido para el empresario. Ujú. Y bueno, con eso termino mi participación. Muchas gracias por la atención